Hola compañeros, buenas tardes, yo soy José Eduardo. Vamos a explicar y a ver ejemplos de lo que son árboles en estructura de datos. Estaremos escribiendo unos ejemplos en código, especialmente en el lenguaje Java, que es el que estamos usando en clase. Bueno, entonces, árboles en la estructura de datos. ¿Qué es un árbol? En la ciencia de la computación y la informática, un árbol es un TAF, un tipo de dato abstracto que tiene la estructura jerárquica de un árbol con un valor en una raíz y subárboles como un nodo padre. Después nos dice que los árboles son estructuras no lineales. Una estructura lineal es esta de aquí, el ejemplo que tenemos aquí, que nos dice que son datos en una línea recta que se basa de un nodo apuntándose a otro nodo solamente, como aquí. A apunta a B, B apunta a C, C apunta a D y así sucesivamente. Y nos dice que los árboles los nodos pueden apuntar a más de un solo elemento. Después vienen los nodos. ¿Qué es un nodo? Dice que un nodo es cada elemento que contiene información en un árbol. Como podemos ver, existen diversos tipos de nodos. Por ejemplo, el nodo raíz. El nodo raíz nos dice que es el primer nodo del árbol. En este caso sería el nodo A. El nodo amarillo sería el nodo raíz porque es el primero, es donde se desencadena todo nuestro árbol. Después nos dice que el nodo padre, que son aquellos que tienen por lo menos un hijo. Si se pueden dar cuenta aquí, los nodos padres sería A, B, C, D, E y F, que por ejemplo, A tiene como hijo a B y a C, B tiene como hijo a D y a E, y C tiene como hijo a F y a G, y estos también tienen sus hijos, sus respectivos hijos. Después nos dice que un nodo hijo son aquellos que tienen un padre. Todos estos de aquí, de B y C hacia abajo, son hijos. El nodo raíz no puede ser hijo, él solamente puede ser padre, pero no puede ser hijo. Por ejemplo, B y C son hijos de A. Después nos dice de los nodos hermanos, que son aquellos que comparten el mismo padre. Aquí tenemos a B y a C que comparten el mismo padre que es el nodo a D y a E que comparten el padre que es B, a H y a I que comparten el padre que es D. Después tenemos el nodo hoja, que son aquellos que no tienen hijos. El nodo hoja son todos estos nodos de color verde, si se dan cuenta, son hijos, pero ellos no son padres, de ellos ya no descienden más. Hasta aquí termina el árbol, hasta aquí es la línea que puede recorrer un árbol. Después nos dice que los nodos ramas son aquellos hijos de un nodo y padres de al menos uno. Miren, estos azules son los nodos ramas, que porque son hijos, o sea, son hijos y a la vez son padres, como B, C, D, E y F. Si se pueden dar cuenta, todos los que están de color azul son hijos y a su vez son padres de unos. Aquí se ejemplifica mejor lo que son los nodos padres e hijos. Miren, A es padre de B y de C. El nodo de color azul es el padre y los nodos de color verde son los hijos. Después en los nodos padres e hijos que son los hermanos. Miren, los nodos amarillos que es B y C son hermanos porque tienen en común a. Después pasamos a algo que dice que los árboles no pueden tener ciclos. Las tres imágenes que están aquí son errores de los árboles, por ejemplo. Un árbol, aquí en la figura central, un árbol no puede tener un nodo que apunte a sí mismo, o sea, no puede hacer eso, que un mismo nodo apunte a sí mismo. Eso estaría mal. Después tenemos aquí, miren, A es padre de B, ahí vamos bien, B es padre de C, está bien, y C es padre de E, y E es padre de D y F. Pero aquí está el error. D no puede ser padre de B porque D es hijo de E, de C y así sucesivamente la cadena hasta llegar a B. Así que aquí no puede regresarse a apuntar a un nodo
que viene más arriba que él, sino que simplemente puedan apuntar a sus hijos de él. Aquí prácticamente está apuntando al padre de un nodo que es a su vez el padre de su padre. Y después en la tercera imagen tenemos que 1 es padre de 2 y padre de 3. Aquí estamos bien. Pero después dice que 2 y 3 es padre de 4. Esto está mal porque un nodo no puede tener más que un solo padre. Así que por lo tanto, estos son errores que, bueno, son árboles, son ejemplos de árboles, pero están mal. Bueno, después pasamos a lo que son las propiedades. La primera propiedad es el nivel. ¿A qué distancia está un nodo del nodo raíz? Y la pregunta es, ¿cuántas aristas debe atravesar para llegar al nodo raíz? En este ejemplo, nuestro nodo raíz sería el número 16. Queremos ver a qué distancia o a qué nivel está el nodo 21, que es nuestro nodo hoja, al igual que el nodo hoja, que es el 7. A ver, vamos a ver, entonces sería aquí sería el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Necesitaría dar un salto del 16 al 24 y después un salto del 24 al 19 y después un salto del 19 al 21. Entonces en total fue un salto, dos saltos, tres saltos para alcanzar el nodo 21. Si queremos llegar al nodo 13, entonces sería un salto del 16 al 8 y un salto del 8 al 13. Entonces sería en total dos saltos para poder llegar a este nodo. Bueno, después continuamos con la segunda propiedad que sería la altura o profundidad. Nos dice que es el nivel máximo que nos podemos encontrar en un árbol. Miren, retomando el ejemplo anterior, los datos que están aquí son el nivel. Si se dan cuenta tenemos nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En la profundidad el nivel 0 ya se cuenta como 1. Miren. Si se dan cuenta tenemos 4 niveles de profundidad porque aquí sería 1, 2, 3 y 4. Es lo que son todas estas líneas donde se encuentran los nodos, miren. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 y 4. Así que por lo tanto serían cuatro niveles de profundidad los que tenemos en este ejemplo. Después la siguiente propiedad sería el peso. El peso no es más que el número de nodos que contiene un árbol. Miren, en este ejemplo es un árbol binario. Miren, aquí en la primera línea tenemos un solo nodo, que sería el nodo raíz. De aquí se desprenden dos, que serían los nodos hijos, que serían dos. Después en este nivel tendremos 4 nodos. Y después en el último nivel tendríamos 8 nodos. Así que sumando todo esto, podemos decir que este árbol tiene un peso total de 15, que son el total de nodos que contiene nuestro árbol. Después pasamos a lo que es el orden, que nos dice cuántos hijos puede tener un padre. Los árboles crecen en vertical, son más profundos frente a los árboles que crecen en horizontal. Esto nos quiere decir que es preferible que los árboles crezcan hacia abajo que crezcan hacia los lados, ya que sería más fácil los recorridos que sean en vertical. Aquí en este ejemplo son árboles, aquí tenemos un árbol binario, miren. Dice que el árbol es la cantidad de hijos que puede tener un nodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el nodo raíz tiene 2 hijos, por lo tanto, B y C puede tener de 0 a 2 hijos. Puede tener aquí ningún hijo o puede tener solo un hijo. Y puede tener los dos, pero no puede tener más de 2 hijos. Por eso se le conoce como un árbol con orden 2. En este otro ejemplo tenemos el nodo raíz que tiene 3 hijos, B, C y D, los cuales pueden tener de 0 a 3 hijos. Pueden tener o ningún hijo, o un solo hijo, o 2 hijos, o 3 hijos, pero ya no exceder de 3 y por lo tanto se le conoce que es un árbol con orden 3. Después pasamos a lo que son las clasificación de los árboles. El primero es el árbol binario, que nos dice que es una estructura la cual cada nodo siempre va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho, como lo podemos ver aquí en el video. Miren. El nodo raíz tiene un hijo izquierdo y un nodo derecho. El nodo B tiene un hijo izquierdo y un nodo derecho. El hijo C tiene un nodo izquierdo y un nodo derecho.
Después pasamos al ABL, que están siempre equilibrados de tal modo que para todos los nodos la altura de la rama izquierda no difiere con la unidad de la altura de la rama derecha. Men. Aquí tenemos en la rama izquierda, si se pueden dar cuenta, tiene más nodos que la rama derecha, pero en altura siempre están a la misma profundidad. Eso es a lo que se refiere con que no tiene que diferir con la altura. Después pasamos al árbol multicamino, que nos dice que en este árbol es un árbol ordenado cuyos nodos deben tener un número específico de hijos. En este tipo nos conviene definir nodos externos, especialmente que no tienen hijos y normalmente no tienen ni nombre ni una información asociada. Después pasamos al árbol AA, que dice que en este cada nodo tiene un campo de nivel y que se deben de cumplir algunas condiciones. Nos dice que el nivel del hijo izquierdo es estrictamente menor que el de su padre, nunca puede ser igual. El nivel del nodo del hijo derecho es menor o igual a su padre. Esto nos quiere decir que puede estar en el mismo nivel que su padre. Y después viene que cada nodo de nivel mayor debe tener dos hijos ya no del nivel mayor o igual que vendría siendo el que está el nodo derecho. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía, de que si el nodo izquierdo no puede estar en el mismo nivel que su padre, pero el nodo derecho sí puede estar al mismo nivel. Miren, aquí T es padre de R y R están en el mismo nivel. Y también R tiene un hijo que es X y puede estar al mismo nivel porque es el nodo derecho. Después pasamos al árbol "-b", es un árbol de búsqueda que puede estar vacío o cuyos nodos pueden tener varios hijos. Y todos los nodos hojas, si recordamos los nodos hojas son los últimos nodos de un árbol, dice que siempre están al mismo nivel. Si se pueden dar cuenta, aquí todos los nodos están en el mismo nivel. Después pasamos a las operaciones básicas de un árbol, que sería la creación e inserción de nodos y datos, el recorrido, la búsqueda y la eliminación. Para esto vamos a usar algunos ejemplos en código que van a ser específicamente en Java. Bueno, ya una vez estando en nuestra aplicación de Java, vamos a tener un proyecto nuevo que se va a llamar árbol. En este caso un paquete que se llame modelo y vamos a tener tres clases por el momento, la clase nodo, la clase árbol binario, porque para este ejemplo vamos a usar un árbol binario y la página principal que va a ser la que va a ejecutar el programa. En nuestra clase nodo vamos a tener dos variables, una de tipo dato y una de tipo string, que van a ser los elementos que va a guardar nuestro nodo. Por ejemplo, el número 5 con nombre primero, nombre segundo, etcétera. Y vamos a tener dos nodos definidos, nodo hijo izquierdo y nodo hijo derecho, que son los que nos van a decir dónde se va a insertar nuestro nuevo nodo. Vamos a crear nuestro método constructor, le vamos a pasar un dato y un string, y las variables aquí this se inicializan, thisDato y this.nombre se inicializan con las variables que le estamos pasando aquí en los parámetros. Y el this.hijo izquierdo y el this.hijo derecho se van a inicializar en null porque por el momento nuestro árbol está vacío. Vamos a también tener nuestro método toString, que es el que nos va a retornar el nombre y el nombre concatenado con su dato es y su dato. Después pasamos a la clase árbol binario. Como primero vamos a definir el nodo raíz, que va a ser de donde se va a empezar todo nuestro árbol. Este nodo raíz en el método constructor se va a inicializar en null porque pues obviamente no va a tener nada. Después pasamos a nuestro método insertar un nuevo nodo. Le vamos a pasar un dato y un string que sea el nombre de nuestro nodo. Y dentro de él vamos a crear un nuevo nodo que va a ser el nuevo que se va a insertar. La primera validación va a ser que si la raíz es igual a null, nuestra raíz es igual a nuevo. Va a recibir esto de aquí, lo va a recibir raíz, que va a ser el primer nodo de todo nuestro árbol. Si no es raíz igual a null, significa que ya existen nodos en nuestro árbol. Por lo tanto, vamos a crear este nodo auxiliar que se va a igualar con la raíz.
porque vamos a ocupar hacer unas validaciones más adelante. Y un nodo padre que va a ser el que le vamos a decir, tú vas a ser padre de de este nuevo nodo. Y después vamos a poner un while que se va a estar repitiendo mientras sea verdadero. Y dentro de él vamos a tener padre es igual a lo que tenga auxiliar. Y nuestra primera validación es que si el dato que está aquí, que va a ser el nuevo dato que le vamos a ingresar a nuestro nodo, es menor al auxiliar.dato, que es el que te va a validar si dato es menor al dato que tenías primero, o sea, al primer nodo que tenías. Si es menor, entonces auxiliar es igual a auxiliar punto hijo izquierdo. Esto quiere decir que se va a insertar del lado izquierdo. Y aquí te va a validar, bueno, esta parte de aquí es lo que va a ir recorriendo. Y en esta parte de aquí cuando ya te encuentre el nodo hoja, que ya, por ejemplo, ya no puedes seguir bajando por nuestro árbol, quiere decir que aquí se va a insertar nuestro nuevo nodo, así que padre.hijo izquierdo es igual a nuevo. El padre hijo izquierdo va a recibir, bueno, recordando que aquí el hijo izquierdo tiene null, entonces va a recibir todo esto de nuestro nuevo nodo que queramos insertar. Miren, por ejemplo, aquí retomando esta validación, si el dato de aquí, el nuevo dato va a ser 3 y el dato anterior, el dato de un nodo anterior es 4, entonces quiere decir que el nuevo dato es menor, por lo tanto se va a insertar del lado izquierdo. Y este return en un void es para nada más decir que hasta aquí se finaliza el método. Y después pasamos a este else, que es lo que va a hacer es lo contrario de esto. Si el dato es mayor o igual a auxiliar.dato, quiere decir que nuestro nuevo nodo se va a insertar del lado derecho. Igual aquí se va a ir recorriendo hasta que encuentre el nodo hoja y que va a ser igual a null y que entonces el padre va a crear un nuevo nodo que va a ser su hijo derecho e igual va a retornarnos un null. Bueno, va a retornar para finalizar el método nada más. Después en nuestra clase principal vamos a definir la opción que es la que va a controlar nuestro método do while, para que es el único que va a hacer es repetir el programa hasta que nosotros seleccionemos una de estas opciones que ahorita explico. Vamos a definir un elemento de tipo entero y un nombre de tipo string, que son que es lo que nos pide al agregar un nodo. Y vamos a crear un árbol para poder acceder a sus métodos. Bueno, una vez aquí en el do, nada más es para, como les digo, para repetir el programa. Y todo esto lo vamos a validar en un try catch, porque si nos da algún error, bueno, aquí ya nos aparecería. Y aquí en nuestro primer case, que sería, vamos a leer el elemento y el nombre, que es lo que le vamos a pasar a nuestro nodo. Y aquí mandamos llamar con nuestro árbol, mandamos llamar su método, que es agregar nodo, y le vamos a pasar el elemento y el nombre. Y entonces aquí en nuestra case 2 nada más es para, si le presionas el número 2, quiere decir que tu aplicación va a ser finalizada. Y en el default, si tú ingresas alguna opción que no está disponible, lo único que te va a hacer, que te va a mandar es un mensaje que diga opción incorrecta. Bueno, entonces si ejecutamos nuestro programa, lo único que nos aparecerá van a ser las dos opciones de agregar un nodo y de salir. Si le damos 2, pues obviamente nos va a decir que aplicación finalizada. Volvemos a ejecutar. Si le damos al número 1, nos va a pedir que ingresemos el número del elemento. Le podemos poner 6. Y de nombre le podemos poner segundo. Y nos vuelve a regresar al menú porque solamente es la opción de agregar un dato.
Bien, para recorrer un árbol binario existen varios métodos. Nosotros por el momento vamos a explicar el método inorden. El recorrido de este método dice que se va a centrar en la raíz y de la raíz va a empezar el recorrido en todos los hijos izquierdos. Y después, bueno, nos va a imprimir todos los hijos izquierdos y después nos va a imprimir la raíz y después seguirá con los hijos derechos. Entonces, ¿el método en qué consiste? Al método va a ser void y le vamos a pasar un nodo que va a ser el nodo raíz. Entonces aquí nos va a validar que si la raíz es diferente de nulo, o sea que sí haya elementos en nuestro árbol, entonces, bueno, que exista una raíz, pues entonces el método inorden, aquí aplicamos recursividad, pero solo para los hijos izquierdos, solamente para los propios hijos izquierdos. Después de eso nos va a regresar la raíz y igual no le va a imprimir. Y una vez que termine eso, se va a recursar el método inorden, pero por todos los hijos derechos. Sí, en eso consiste este método. También creamos el método está vacío, que es nada más para validar que sí tengamos nodos en nuestro árbol. Entonces, si nos vemos aquí en principal, cambiamos la case 2 para que sea recorrido en orden y la case 3 para que sea salir. Bueno, aquí en la case 2 vamos a validar que el árbol está vacío o sea diferente, o sea, que sea diferente de está vacío, o sea, que haya elementos dentro de nuestro árbol, entonces árbol va a llamar a su método inorden y le vamos a pasar la raíz, que es con la que va a empezar. Y si no, lo único que hace es imprimirnos el árbol está vacío. Bueno, entonces aquí si ejecutamos nuestra aplicación, nos aparecerá el menú, pero ya con tres opciones. Entonces vamos a empezar a registrar lo que son los nodos. Como primer elemento que va a ser el nodo raíz, le vamos a poner el número 4 y lo vamos a poner como nombre José. Y después vamos a seguir agregando nodos. Tendrá el número 3 y se va a llamar Pedro. Ingresamos otro que sería el número 5 y se va a llamar Juan. Y volvemos a ingresar otro que sea el número 1 y que se llame Ana. Y después ingresamos otro que sea el número 9 que se llame María. Entonces, si nosotros le damos a la opción 2, que es el recorrido inorden, nos tendría que escribir técnicamente lo que es 4. Bueno, nos tendría que escribir el 4 en el centro porque es la raíz. Miren, acuérdense que el recorrido inorden primero ejecuta los nodos que se van para el lado izquierdo, los hijos izquierdos, después regresaba a la raíz y después nos imprimía los hijos del lado derecho. Bueno, ahora tenemos el método buscar dato. Este método buscar dato va a ser de tipo nodo porque nos va a retornar un nodo. Le vamos a pasar como parámetro un dato, el número del elemento que queremos buscar. Dentro del método vamos a tener un nodo auxiliar que va a apuntar a la raíz que va a ser de donde va a empezar el recorrido. Vamos a tener este while con esta validación que dice si auxiliar.dato es diferente del dato que vamos a ingresar aquí, va a entrar al ciclo. Entonces, si entra a esta validación que dice que dato es menor a auxiliar.dato, por ejemplo, si nuestro dato que tenemos ya en un nodo es 4 y el dato que buscamos es el 3, entonces el dato es menor a auxiliar dato. Quiere decir que va a entrar a este if. Y este if lo que hace es que el auxiliar empiece a buscar o que el camino sea rumbo a los hijos izquierdos. Y si no, lo que va a hacer es que el camino que va a recorrer es hacia el hijo derecho. O sea, si el dato es igual o mayor a auxiliar.dato, va a buscar por los hijos derechos. Es igual, esta parte de aquí es igual que cuando cuando insertamos un nodo.
va a respetar la misma regla. Si no entra este if, entonces, bueno, si no entra este if, sale también del else, entonces va a validar aquí que si el auxiliar es igual a null, va a retornar un null. Aquí terminaría el método, porque si nos retorna un null significa que nuestro nodo no existe. Por lo tanto, pues se va a salir. Bien, una vez que cumpla el método va a terminar cuando se cumpla esto, que la validación aquí dice que si auxiliar.dato es diferente del dato, ¿ok? Entonces, si aquí son iguales, el while va a terminar, por lo tanto, terminaría aquí y nos retornaría el auxiliar, que va a ser el nodo encontrado. Después, si nos vamos al principal, lo único que agregamos fue otra opción o un case más, que va a ser el case 3, que va a ser el de buscar dato. Aquí está. La primera validación es que si el árbol está vacío, que si el árbol es diferente de está vacío, vamos a leer un elemento que va a ser el que vamos a buscar, y aquí lo vamos a validar, que si árbol.buscando nodo es igual a null, o sea, si ya una vez que si nos retorna como null, nos va a imprimir esto, que el nodo no existe. Si no, o sea, si el elemento es diferente de null, nos va a imprimir que el nodo ha sido encontrado y que sus datos son los siguientes. Nos va a imprimir lo que es el nombre y el elemento. Este else es con el primer if. Si el árbol está vacío, lo único que nos va a mandar como mensaje es el árbol está vacío. Bueno, entonces si ejecutamos nuestra aplicación, nos va a aparecer un menú con 4 opciones. Entonces vamos a registrar algunos nodos, por ejemplo el nodo cabeza que tenga el número 4 y que se llame Ana. Ingresamos otro que tenga el número 9, que se llame José. Ingresamos otro que tenga el número 3, se llame María. Ingresamos otro que tenga el número 12 y que se llame Jaime. Entonces, si le damos a la opción 3, nos pedirá el elemento que queremos buscar. Vamos a buscar el 12. Si se dan cuenta, acá abajo nos aparece nodo encontrado, sus datos son Jaime y su dato es 12. Si queremos buscar otro, igual vamos a 3, queremos buscar la opción 3. Y aquí nos dice nodo encontrado, sus datos son María, su dato es el 3. Y si buscamos otro, pero esta vez buscamos uno que no exista en nuestra lista, por ejemplo el 14, nos va a decir que no existe. Bueno, y pues el método de eliminar, aquí está, es todo este método. Está bastante extenso y muy confuso. Y también para eliminar un nodo también necesitamos un método que se llame reemplazo, que es el que, cómo se va a reemplazar el nodo que eliminamos. Para eso necesitamos unas validaciones aquí. Y todo esto es simplemente búsqueda. Todo esto del método de eliminar simplemente va haciendo su búsqueda hasta que hasta que encuentre al nodo. Al nodo que queremos eliminar. Y aquí en la parte de reemplazo, pues nada más mandamos traer al método reemplazo y hace su respectivo reemplazo. También valida si el reemplazo es en hijo izquierdo o en hijo derecho, y así sucesivamente. También hay una parte donde aquí, que si que si estas validaciones de hijo derecho e hijo izquierdo son nulas, eso quiere decir que nuestro nodo que estamos buscando o es la hoja o es la raíz. Son nodos hojas o solamente hay un nodo que es la raíz. Si es en el caso de la raíz, pues simplemente eliminamos la raíz con raíz igual a null.
Y bueno, es muy extenso este método. En principal nada más tenemos la case 4 que va a ser la de eliminar. Aquí está. Validamos igual que el árbol sea diferente de está vacío. Tenemos el elemento que queremos eliminar. Y aquí si árbol.eliminar elemento es igual a false, pues nos va a decir que el nodo no existe porque pues no fue encontrado para eliminar. Y si no es así, pues nada más nos dice que el nodo ha sido eliminado. Bueno, aquí en nuestra aplicación la ejecutamos y comenzamos a ingresar nodos del nodo raíz que es el 4, que se llame José. Agregamos otro que es el 2, que se llame Pedro. Agregamos otro que sea el número 12, que se llame María. Ingresamos otro que sea el número 1, que se llame Sara. Y por último ingresamos el número 1, que sea el número 14, que se llame Ana. Bueno, si listamos nuestra lista, o sea, si la recorremos, en la opción 2, nos va a listar 1, 2, 4, que es la raíz, 12 y 14. Aquí está nuestra lista, aquí en la parte de abajo. Entonces, ahora si le damos a la opción 4 de eliminar, queremos eliminar el 12. Bueno, vamos a eliminar el 12. Nos dice el nodo ha sido eliminado, entonces si volvemos a recorrer nuestra lista, ya no tendría que estar el 12. Y aquí está, como pueden ver, ya no nos aparece nuestro nodo con el número 12. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utilizan los árboles. Este es el videojuego de Doom. Del lado izquierdo están las gráficas normales, pero del lado derecho es una simulación de cómo van apareciendo las gráficas por medio de los nodos y así. Como primera instancia nos dice que las líneas verdes y amarillas son planos BSP. También nos dice que las pruebas de visibilidad de DOM son de la geometría de la pantalla. O sea, primero se construye la parte frontal. Todo esto gracias a los nodos. Las líneas que están acá significa que son los nodos. Y aquí podemos ver cómo se va construyendo la imagen. Obviamente está en cámara muy lenta para poderla divisar, pero si se dan cuenta se va construyendo primero la parte que ve el jugador de frente y ya posteriormente se va construyendo la trasera. También dice que tenemos el árbol BSP que atraviesa primero la profundidad y selecciona al hijo nodo más cercano. Aquí en este ejemplo se puede visualizar bien. Si se dan cuenta, primero se empezó a construir esta parte de aquí y después siguió con esta de acá y va con la más lejana. Y todas las partes de los fondos se construyen hasta después, porque aquí la construcción empieza a partir del primer nodo que encuentra, no importa que sea el nodo hoja, etcétera, etcétera. A partir de ese se va a empezar a construir la imagen. También, bueno, se ayuda con árboles secundarios para poder crear las imágenes. No es necesario que recorra todo el árbol para que se crea. Simplemente otra vez con un nodo que encuentre se va a crear todo ese subárbol que es el que nos va a dar la visibilidad de nuestro objeto. Y vean aquí en este ejemplo cómo es lo que les digo. Primero se empezó a construir esto que es esta parte de aquí, lo primero que ve el jugador se podría decir, y a continuación empieza a construirse toda esta parte de aquí, que es lo segundo que ve. Ya si el jugador sigue avanzando, la parte de acá atrás empieza a construirse, pero primero, como primera parte se construye esto, si se dan cuenta aquí. Y todas estas líneas pues son la representación de los nodos de nuestro árbol. Y bueno, pues esta sería una aplicación factible una aplicación en la vida real.
es para, por ejemplo, en un trabajo, si tú quieres hacer algún tipo de diseño, pues, tienes que usar alguna estructura de datos y aquí lo preferente es usar árboles porque se facilitaría mejor el uso y no tendrías que recorrer toda la estructura para poder crear lo que se logra. Y bueno, esto sería todo del tema de árboles.